Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, estaba leyendo un libro muy bonito, radical, y por si las moscas, Audier tiene una copia digital que a lo mejor se la puede pasar. Muy bueno el libro, recomendado, y bueno, le dejamos también una copia al pastor Santiago. La pregunta de hoy día es sobre, bueno, la finalidad del matrimonio, qué sé yo, pero antes de eso, cómo uno llega a darse cuenta que la persona que tiene uno como candidata es la que Dios quiere. Es una pregunta clave. Entonces uno se pregunta, ¿habrá una receta para eso? La otra pregunta, ¿habrá algunos pasos a seguir para que sea más claro para uno? Bueno, yo creo que lo primero que uno tiene que saber es que el corazón es medio engañoso. Uno a veces se quiere guiar por los sentimientos, por las emociones, de cómo se siente enamorado o no, para poder determinar qué persona es la que va a estar uno por toda la vida. Entonces hay distintos parámetros. ¿Por cuál me guío? Me guío por la experiencia de mis padres, me guío por la experiencia de otros amigos, me guío por mis propias relaciones anteriores que han funcionado o no han funcionado. ¿Qué es lo que hago? Es una pregunta. ¿Qué hago? También es un dilema para gente que no ha estado toda su vida en la iglesia o en el Señor, propiamente tal, y entonces no quieren aplicar los mismos patrones que ocuparon antes, ahora que están en el Señor. Muy válido, me parece que oportuno. Lo único que puedo decirle, les voy a hablar un poco de mi experiencia, de lo que significó para mí buscar a una persona y finalmente casarme. Bueno, hay muchos de ustedes que se han criado en la iglesia como yo, y entonces, como en el caso mío, yo pertenecía a un grupo de jóvenes ya grandes en la iglesia, y había chicas muy bonitas, pero no funcionaba, por alguna razón no había algo, aunque sí me atraían, pero yo decía, no sé, hay algo que no calza aquí. Cuando empecé a dilucidar bien qué es lo que había en todo esto, habían varias cosas que salieron a la luz. Por ejemplo, cuando uno se cría con gente de la iglesia, pasa que uno piensa que son como casi hermanos. Ellos la ven como hermanos a uno y uno las ve como hermanas, como, no sé, pues algo muy cercano, porque uno las ve durante toda la semana, qué sé yo, y entonces no hay como eso que uno quisiera experimentar. Eso pasa por un lado. Por otro lado, también en mi forma personal encontré que a las chicas que yo conocí en la iglesia les faltaba, no sé, una nota más de realismo. Como que siempre se tenían algo medio guardado, como que no eran como muy genuinas. No es el caso de todas las chicas, pero por lo menos en mi experiencia eso es lo que yo vi. Entonces pareciera como que el evangelio lo vivían el domingo nomás y el resto de la semana era otra cosa. Y esa cuestión como que no me gustaba. Veía que en la vida de la iglesia se portaban bien, cantaban, iban a las actividades, qué sé yo, pero el resto de la semana, cuando a lo mejor las veía o compartía con ellas, como que Cristo no era mucho para ellas. Entonces me parecía a mí poco atractivo, me parecía poco genuino. Si a lo mejor me hubiesen dicho alguna, o sea, si yo hubiese encontrado un defecto de ella y mutuo, ¿verdad? Ella de mí también, me hubiese parecido un poquitito más real, pero como que todo estaba medio escondido, había algo ahí que y no me gustaba eso. Yo preferiría una persona genuina. Entonces, dentro de mí se empezó como a generar también como una lista, aunque era media inconsciente, como una lista de cosas que me gustaban de una chica. Y claro, yo como hombre, quizás las mujeres lo tienen más claro, pero uno como hombre como que hace una lista, pero no la deja como escrita. Después mi esposa va a hablar de la lista que ella escribió, ¿ya? Pero en el caso mío, a lo mejor había una lista que estaba ahí, pero no estaba. No sé si me hago entender. Está, pero no está. Eso nos pasa mucho a los hombres, ¿verdad? Entonces, bueno, hice ese test mental quizá, y cuando la conocí a ella, hice un clic así, ¿verdad? Es ella. Claro, no se lo dije a ella, ni yo mismo tampoco me lo dije a mí mismo, pero
pero calzamos bien. Había muchas cosas que teníamos los mismos intereses en Cristo, nos gustaban las cosas simples, eh, este, hablábamos del Señor como algo natural. A ella le gustaba mucho estar conmigo, las canciones que yo cantaba. Para mí era importante eso. No es que yo necesitara que ella me admirara, pero en el fondo sí, ¿verdad? Entonces valoraba mucho que ella era una persona sincera frente al Señor. No era mojigata, no era una persona que tenía como un doblez. Yo la vi transparente enseguida, eso me encantó. Me encantó, era algo que yo encontraba que era bonita, ¿verdad? Físicamente era linda, preciosa, pero había algo que se empezaba a gestar que era un poco más atractivo, que era su personalidad en Cristo. Y eso fue lo central, la verdad. O sea, que todo lo que para ella era importante tenía que ver con el Señor. Y de a poco, como era una cristiana joven, nueva en el Señor, muchas de las cosas con las que ella estaba lidiando a mí me parecían interesantes. Empezó a mostrarse como con sus dudas frente a la fe, cómo manejar esto, cómo manejar lo otro, y a mí me sirvió también como para guiarla, para ayudarla, a encaminarla en la fe. Y entonces fue algo que se fue gestando de a poco, que fue un proceso, ¿verdad? Hay algunos que están interesados en saber la historia completa, después le podemos dar unos detalles sobre eso, pero cómo que finalmente me di cuenta de que era ella, nos llevó años. La verdad es que no fue una cuestión así muy rápida, nos llevó años. Incluso el Señor, un tiempo que estuvimos separados, bastante años, como 3 o 4 años, sin vernos, sin saber nada uno del otro, y después, cuando ya estábamos maduros, cuando ella había vivido cosas importantes en la fe y yo también las había vivido, entonces el Señor nos permitió que nos volviéramos a reencontrar. Es muy importante eso. Yo creo que no hubiésemos podido estar con un periodo demasiado largo, no hubiese sido bueno para nosotros. Y después, claro, vemos que en realidad fue algo de Dios que sucediera así. Ojo que cuando hay un pololeo muy largo, las cosas empiezan como que a transformar en otro, que no está dentro de la voluntad de Dios. Y antes de que me olvide, o sea, si cuando nosotros pensamos en el matrimonio y todo eso, hay algo que tenemos que tener bien claro. Dios quiere que exista la familia. Eso es lo que le dijo a Dani en Génesis, ¿verdad? Cuando menciona, dice, no es bueno que el hombre esté solo, entonces le hizo una ayuda idónea. Y eso es bueno, es un estrés que uno se saca. Porque uno dice, bueno, ¿dónde estará ella? ¿Dónde estará él? Bueno, sepan que Dios en su plan estableció que Él no quería y dice, no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido tenemos que saber que Dios está interesado en esto. Y está interesado en formar familias que lo adoren, que le sirvan, que vivan una fe completamente íntegra. Entonces, en la mayoría de los casos, sí, Dios va a permitir de que nosotros nos casemos. Hay unas excepciones, ¿verdad? Pablo habla sobre esas excepciones, pero son las menos. O sea que, tranquilo, si tú piensas que se están pasando los años, ella o él, digamos, no se preocupen porque va a llegar el momento. Y lo peor que uno puede hacer es apurarse. Porque Dios quiere que tengamos paciencia y que en el proceso de esperar también aprendamos a tenerle confianza, a depositar toda nuestra fe en Él. Y si metemos las patas, nos vamos a perder la bendición. ¿Ya? Ahora después lo voy a dejar con la perspectiva de ella. Bye.